niños, buenas tardes. Pues vamos a continuar con la clase. Bueno, en videos anteriores hemos estado hablando mucho de la estabilidad de los carbocationes, pero ahora vamos a hablar de la estabilidad de los alquenos, que tiene que ver, van a ver ahorita, con la estabilidad de los carbocationes. Acuérdense que, por ejemplo, un carbocatión terciario es más estable porque el terciario presenta más efecto de hiperconjugación por parte de quién? Pues de los grupos alquilos. Algo pasa de igual manera en los alquenos. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí les puse la estabilidad, ¿sí? Dependiendo del tipo de alqueno. Quiere decir que, por ejemplo, les puse este alqueno, este va a ser el menos estable, luego este y al último, este es el más estable. ¿Qué puedes notar? Bueno, si tu respuesta es que la diferencia radica en la sustitución de los grupos alquilo, pues efectivamente tienes razón, ¿sí? ¿Por qué? Mira, aquí tenemos dos carbonos que tienen doble enlace y vemos que estos dos carbonos que presentan el doble enlace, presentan ¿qué? Presentan más enlaces con hidrógeno. Luego este también, ¿sí? Pero aquí solamente presenta dos enlaces con hidrógeno, por lo tanto este es más estable que el de acá. Y bueno, este como presenta más sustituyentes con los grupos alquilo, este alqueno es el más estable, ¿sí? Entonces, ¿cómo va la estabilidad? Pues de la siguiente manera, ¿no? O sea, entre más sustituyentes de grupos alquilo tengan los carbonos que presentan el doble enlace, entonces ese alqueno va a ser el más estable. Y el que presente más enlaces con hidrógeno, los carbonos que presentan el doble enlace, pues ese va a ser el alqueno menos estable. ¿Ok? ¿Y por qué esto es así? Pues tiene que ver con si tú recuerdas, la estabilidad de los carbocationes, que es importante aquí, los grupos alquilo. Recuerda que cuando un carbocatión es terciario, quiere decir que tiene más sustituyentes con el grupo ¿qué? Pues con el grupo alquilo, porque tiene mayor efecto de hiperconjugación, ya que estabilizan ¿qué? La carga positiva de ese. Bueno, entonces, entre mayor grupos alquilo, entre más grupos alquilos tenga el carbocatión, pues tú ya sabes que este carbocatión pues va a ser más estable porque los grupos alquilo, por efecto de hiperconjugación, van a estabilizar la carga positiva. Pero tú has de decir, bueno, ¿cuál es la razón entonces? Aquí yo no estoy viendo cargas positivas, pero se está cumpliendo el mismo criterio, o sea, la misma tendencia, que entre más grupos alquilo tenga el alqueno, es más estable. ¿Pero por qué razón? Si aquí no hay cargas positivas. Bueno, la razón es que tú acuérdate que si comparamos la hibridación, ahorita voy a comparar solamente la hibridación sp3 con la sp2, ¿ok? Acuérdate que cuando estamos hablando de una hibridación sp3, quiere decir que un orbital S se mezcló ¿con qué? Pues con 3 orbitales P, ¿no? Y entonces, ahí, ¿qué pasa? Tengo mayor proporción del orbital P, ¿que de quién? Pues que del S, porque estoy mezclando 3 partes del orbital P contra una del orbital S, ¿no?
Y lo mismo sucede, bueno, perdón, vamos ahora a analizar, por ejemplo, qué pasa con la hibridación sp2. En la hibridación sp2, ¿sí? Ya disminuye ¿qué? El carácter del orbital p, ¿no? A ver, porque teníamos, acuérdate, en la primera parte, en la sp3, tú tienes un orbital s con 3 partes de p, ¿no? Pero en la sp2 ya estamos disminuyendo la proporción del orbital p, porque tienes una parte de s con otras 2 partes de, pues, de p. Y bueno, mejor si voy a retomar la hibridación sp. Acuérdate que la sp, ¿sí? Es la que mayor carácter s tiene. ¿Por qué razón? Porque una parte, o sea, la mezcla es 50 y 50%. Una parte del orbital s, ¿con qué? Con una parte de p. Ajá. Pero centrándonos más en la sp2, vemos que entonces que tiene mayor carácter S una hibridación sp2, ¿sí? Por ejemplo, que una sp3, repito, porque tienes un orbital s que se mezcló con 2 partes de p. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, lo que sucede es que tú acuérdate que cuando nosotros mencionamos los orbitales atómicos, los mencionamos como s, p, d, f. Los estamos nombrando así de acuerdo a la cercanía que tienen con el núcleo. Entonces, cuando tenemos una hibridación sp2, quiere decir que aumentó ¿qué? La proporción del orbital S. Entonces, se aumenta la proporción del orbital S. Quiere decir que ¿qué? Que aumenta ¿qué? La cercanía ¿con quién? Pues con el núcleo. Y en el núcleo nosotros sabemos que tenemos ¿a quién? A los protones y neutrones, pero aquí a los que les vamos a dar importancia es a los que, a los protones, ¿ok? Entonces, esas, digamos, esos protones, ¿sí? ¿Por quién van a ser estabilizados? Pues por el efecto de hiperconjugación que están ejerciendo los grupos alquilo. O sea, no es que como tal exista aquí una carga formal, pero como estamos hablando de que existe una hibridación donde hay una cercanía con el núcleo y en el núcleo se encuentran los protones, por eso es que ayudan estos electrones a estos sustituyentes alquilo ayudan a estabilizar por medio de quién, pues del efecto de hiperconjugación que ejercen sobre estos carbonos. Bueno, ahora vamos a ver una reacción que se llama epoxidación. Bueno, pero antes de hablar de la reacción de epoxidación, vamos a hablar qué es un epóxido. Un epóxido es un ciclo, es un compuesto que está constituido por un ciclo, ¿sí? De 3 átomos, entre los cuales uno de estos va a ser oxígeno. ¿Ok? Simplemente es un ciclo de 3 átomos, 1, 2 y 3, en los cuales uno de ellos es oxígeno y bueno, los otros dos obviamente van a ser carbonos. Entonces, esto es un epóxido, ¿ok? Vamos a ver cómo es que se nombran estos epóxidos. Por ejemplo, este ciclo así, si lo vemos como un ciclo, ¿sí? Se llama el ciclo de 3 miembros, ¿sí? Se llama oxirano, en el cual el oxígeno va a tener la prioridad 1, ¿sí? Y vamos a numerar el ciclo de tal manera donde, bueno, siempre el oxígeno va a ser 1, pero la numeración va a ir de donde el carbono tenga ¿qué? Sustituyentes.
Entonces este es el oxígeno es número 1. Como pueden ver que este carbono tiene sustituyentes, este es 2 y este es 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Sería, entonces, este carbono, ¿sí? Como tiene sustituyentes, pues es el 2 y este es el 3. Entonces sería 2, 2, 2, 2, dimetiloxirano. Entonces, 2, 2, dimetiloxirano. Pero ahora, si lo vemos como una cadena en el cual tiene sustituido el grupo éter, pues vamos a ver, ¿sí? Bueno, donde tiene sustituido el grupo epoxi, vamos a ver, ¿sí? Que este es un ciclo, ¿sí lo ven? Donde, o sea, siga la numeración en verdes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿es un qué? Es un propano. Es un propano. Entonces, repito, si sigue la numeración o la nomenclatura que esté en verde, vamos a ver lo siguiente. Entonces sería, si lo vemos como un propano, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajá. Entonces, vamos a ver que tenemos que numerar de tal manera que le vamos a dar prioridad a la parte de ¿quién? Pues del epoxi, ¿no? Entonces sería 1, 2, 1, 2, epoxi propano, ¿no? Bueno, me faltó aquí el metil, ¿no? Es 1, 2, epoxi, 2, metil propano, ¿sí? Entonces, repito, vamos a ver entonces la hay dos formas de nombrarlos. Si nombramos, nos damos cuenta, si le damos prioridad o vemos la molécula como un ciclo, es el ciclo de oxirano. Todo este es el ciclo de oxirano, donde en el carbono número 2, ¿sí? Porque acuérdense que el 1 siempre va a ser el oxígeno, 2 va a ser el carbono que tenga más sustituyentes. Entonces sería 2, 2 dimetiloxirano, ¿ok? Y con respecto a la numeración, si seguimos el plumón verde, si lo vemos como un ciclo que tiene sustituido el grupo epoxi, entonces vamos a ver que este ciclo es un ciclo donde la cadena principal es de ¿cuántos carbonos? Pues de 3. 1, 2, 3. Y entonces en el carbono 1 y 2, que es donde vamos a dar la prioridad, porque ahí está el grupo epoxi, sería 1, 2, epoxi, porque en el carbono 1, 2 se encuentra el grupo epoxi, ¿ok? 2, metil propano, ¿sí? O sea, es un propano que tiene sustituido, ¿qué? Es un propano que tiene sustituido en el carbono número 1 y el número 2 el ciclo, ¿no? Del grupo epoxi. Y bueno, el carbono número 2 también tiene sustituido ¿el qué? El metil. Bueno, ahora una vez que ya vimos la reacción de epoxidación, una vez que vimos, lo que es un epóxido, vamos a ver ahora sí qué es la reacción de epoxidación. La reacción de epoxidación se lleva a cabo con, bueno, si ustedes se fijan, bueno, este es mi alqueno y este es un perácido. Esta molécula es como si fuera un ácido carboxílico, pero tiene un oxígeno de más, si lo ven, ¿no? Esto, si lo ven, es como tiene un oxígeno de más. Entonces, este es un perácido. Entonces, cuando los alquenos reaccionan con los perácidos,
dan lugar a los epóxidos. Este tipo de reacción se lleva a cabo en un mecanismo concertado. Repito, se lleva a cabo en un mecanismo concertado, que ya saben que los mecanismos concertados son aquellas reacciones en donde ocurre todo al mismo tiempo, un solo paso, donde al mismo tiempo que se están rompiendo enlaces, también se están formando los enlaces. Aquí les acomodé el perácido de esta manera, como ven, de esta manera, para que puedan visualizar mejor la reacción. Aquí no hay que perdernos de vista que estamos viendo reacciones de adición electrofílica. Nuestro electrófilo aquí va a ser este oxígeno. O sea, este oxígeno es el que va a ser parte del ciclo del epóxido, ¿ok? ¿Y por qué ese oxígeno es electrofílico? Bueno, es electrofílico porque, o sea, fíjense bien que aquí tenemos un grupo muy electroatractor, que es el grupo carbonilo, y aparte este oxígeno está unido a este otro oxígeno. Es decir, sabemos que entre los oxígenos, o sea, si tengo un enlace oxígeno-oxígeno, pues es que, o sea, entre oxígeno y oxígeno no hay diferencia de electronegatividad, pero como este oxígeno está unido a un grupo carbonilo, este se hace muy electroatractor, es decir, le está retirando este oxígeno los electrones a este otro, de tal manera que es un enlace que es fácilmente de romper. Y entonces es por eso que este oxígeno es el más electrofílico. Y aparte, véanlo también como estructuras de resonancia. Si ustedes piensan, si hacemos la estructura de resonancia de este oxígeno, pues este par de electrones de aquí se mueve fácilmente hacia acá y pues deja obviamente a ese oxígeno deficiente. Entonces, lo que ocurre con esta reacción es lo que están viendo ahí. El doble enlace del alqueno, como siente que este oxígeno es electrofílico, va a atacarlo, ¿ok? Va a atacar a este oxígeno e inmediatamente ocurre la ruptura de este otro enlace para formar un doble enlace aquí, y este otro doble enlace de acá se deslocaliza para tomar el protón que se encuentra de este lado. E inmediatamente, para que este carbono no se quede deficiente en electrones, este par de electrones de aquí compensa la carga de acá, de tal manera que se va a cerrar el ciclo. Los electrones que forman parte de este ciclo, ¿quiénes van a ser? O sea, este doble enlace de aquí me va a formar, es este de acá, y el enlace de aquí, estos electrones de acá son los que podemos ver que van a ser los que se unen con el carbono, ¿ok? De tal manera que se me desprendió este pedazo de la molécula, y entonces se va a liberar, ¿qué? El ácido carboxílico. Entonces se libera, se forma, en esta reacción lo que es el epóxido, y también se va a formar en esta reacción lo que es el ácido carboxílico. Bueno, pues ya nada más para terminar el video de hoy, aquí te dejo estos ejercicios. Tienes que sintetizar estos compuestos a partir de un determinado alqueno, y obviamente a partir de pues ciertos reactivos, y obviamente también tienes que hacer el mecanismo de reacción. Entonces el ejercicio consiste en a partir de qué reactivos sintetizarías estos compuestos. El 2-propiloxirano, el 2,2,3,3 tetrametiloxirano, y bueno, copia las siguientes estructuras,
Entonces lo que tienes que hacer es proponer un mecanismo de reacción para la síntesis de todos estos compuestos y bueno, obviamente tienes que proponer qué alqueno sería y qué reactivos utilizarías. Recuerda que estos ejercicios son para el próximo viernes 3 de abril.